Vamos a hablar ya del tema de los bots y del PSOE y todo eso. Julián Tobar es el director y fundador de Pandemia Digital, que nos acaba de hacer una raid ahora mismo. Un periódico cuyo objetivo es combatir la desinformación y desmentir los bulos. Aplausos. No me da tiempo, no llego a las aplausos. No llego, espera. Vamos a hablar del tema de los bots porque ha habido mucha desinformación en torno a esto. Vale, no, la última noticia que ha salido es esta de aquí. Twitter suspende más de 20 bots que apoyaban al PSOE e insultaban a periodistas. Terminaremos hablando de eso, pero antes vamos a hacer unos flashbacks porque tema bots tú lo has estado tocando bastante en tu canal de Twitter. Y empezamos, si quieres, contando qué pasó exactamente con el tema pues eso, el Independiente sacó un artículo que decía: Ministerio de Sanidad emplea bots para mejorar su cuenta de Facebook. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, a ver, para mí que en este caso, que es diferente a este que tú comentas, para mí claramente fue un ataque organizado precisamente al PSOE. Lo que decía la noticia es que el PSOE usaba bots, eran chicas rusas con muy buen ver, ¿no? Tipo modelo, sí. Perfiles que, bueno, que muchos tipos de bots tienen esas características y que ninguna era española. Y la noticia que saca el Independiente, pero saca otros muchos diarios, es que el Ministerio de Sanidad usaba bots para mejorar su imagen, cuando de ninguna de las maneras puede mejorar la imagen y aparte todas las noticias falsas que se hicieron. Entonces tiene toda la pinta de que fue un ataque precisamente al PSOE para hacer noticias con estos titulares, ¿no? Ahora este mismo medio, el artículo, lo he buscado y el titular es ese. Sanidad asegura ser víctima de los bots que ensalzan su cuenta de Facebook. Sí, luego, esto es alargar la noticia, ¿no? Esto es después de que el Ministerio de Sanidad dice que no tiene nada que ver, bueno, pues sigue haciendo, es decir, sigue alargando la noticia, pero este medio concreto, que fue el primero, porque por lo menos hubo 20, 30 digitales y sobre todo, pues evidentemente, como es el PSOE la víctima, pues digamos que sobre todo medios de derecha sacaron muchos titulares y en redes, pues bueno, fue TT y lo atacaron. Y bueno, ahí un poco la investigación, si tiras del hilo, a donde yo llego, es que donde se difundió más esta noticia, el primer sitio donde se compartió, bueno, en el vídeo este primero... Sí, lo pongo, ¿eh? ¿Lo pongo? Sí, ahí lo que pruebo ahí hay dos cosas. Una es lo fácil que es comprar bots. Digamos que cualquiera puede comprar bots, es decir, que no, incluso puedes comprar interacciones, no solamente seguidores, sino que hagan ciertas interacciones en una publicación. De hecho, yo lo hice en directo, pero creo que lo curioso es dónde se comparte. Si hay herramientas como CrowdAngle que te dice dónde se comparte esa noticia. Entonces, el primer diario que saca la noticia es el Independiente y una cosa muy curiosa que la red de páginas de Facebook donde se comparte esa noticia son de una red de páginas que la propiedad son de Alejandro de Pedro, que era la persona que estaba detrás de la empresa que estuvo implicada en la trama púnica y que fue contratada pues por Ana Botella, por Esperanza Aguirre para atacar a movimientos sociales como la Marea Verde, etcétera, y para mejorar la imagen de candidatos y portavoces del Partido Popular que, digamos, estaban acabuceados por casos de corrupción. Entonces, lo que le contrataba a esta empresa era webs y bots y cuentas falsas. Dice que hasta 45.000 cuentas falsas de Twitter para atacar a rivales y para mejorar la imagen de esta persona, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí donde llegó la investigación y no me parece casual que esto fuera así. Vale, pues paso el link por si alguien quiere leerlo entero. Lo que sí pasó después del mi hilo es que al día siguiente en Facebook, por transparencia, tú puedes registrar quién está detrás de esa página, qué organización. Entonces aparece como se publica ahí quién es la propiedad de esa página de Facebook. Al día siguiente de hacer el hilo borraron quién era la empresa que estaba detrás. Pero es una empresa, como pongo arriba, que si buscas en diferentes organismos, pues te lleva Alejandro de Pedro, que ha estado en miles de casos de corrupción, sobre todo de gestión de webs y de diarios y de cuentas falsas en Internet. Entonces, si sigues el rastro, pues te lleva para quién ha trabajado, ¿no? Que principalmente son líderes del Partido Popular, pero también para el Real Madrid. Florentino Pérez fue a declarar. Entonces, bueno, hay audio, en el hilo también hay audios de las declaraciones de Florentino Pérez, donde el juez le pregunta, pero usted, una entidad como el Real Madrid, ¿cómo contrata a una empresa tan pequeña como esta de Alejandro de Pedro, que además crea cuentas falsas, web falsas,
etcétera, ¿no? Vamos analizando los hechos y luego te preguntaré todo eso para qué, ¿vale? Porque otro caso es este de aquí, espera, que también hiciste un hilo. Bots llamaron guapos a ministros y portavoces del PSOE. Bueno, la noticia es de hace una semana o por ahí, ¿no? Hace 10 días como mucho. Y la noticia es que 20 bots del PSOE se dedicaban a insultar periodistas y a llamar guapo y guapa a pero este es del portavoces. 25 de febrero, ¿eh? No. Mi hilo es del 25 de febrero. La noticia del País es de hace una semana. Ah, sí. Ay, yo pensaba que eran temas distintos. ¿Es lo mismo? Exactamente lo mismo, claro. Ah, vale, pues yo ahora iba a ir al tema del País. Bueno, vale, entiendo. Son dos ataques distintos, pero haciendo exactamente lo mismo. Sí, lo que hemos visto antes es una cosa que no tiene nada que ver. Y este hilo, el que pones, sí tiene que ver totalmente con el titular del País, la noticia que has puesto al principio, que es que 20 bots han sido eliminados por atacar a periodistas y por llamar guapo, guapa y, bueno, insultar también a políticos, ¿no? Entonces, el análisis que hice recientemente es que, bueno, lo llamativo es que el País dice varias cosas, entre ellas que, bueno, que el PSOE dice que no sabía nada, sí lo sabía, porque muchas de estas cuentas que aparecen en el País aparecen en el informe, en el hilo que yo hice, yo le pasé el PSOE dijo que no tenía nada que ver, se puso en contacto conmigo, yo le pasé las bases de datos y luego, digamos, otra cosa bastante reseñable es que después del informe del País, que en buena manera es prácticamente lo mismo del análisis que yo hice, pero con más recursos, bueno, no sé si más extenso, pues eliminaron a las 3 horas de ese informe. Es decir, que Twitter, me imagino que le mandarían el informe, bueno, pues la reportó y vaya, es decir, que luego ha tenido titulares en el País, pero es verdad que hace 8 meses atrás, exactamente con el mismo tipo de bots, con los mismos insultos a periodistas, con el mismo tipo de ataques, pues hubo muchísima gente, se hizo bastante viral ese hilo hace varios meses y sobre todo mucha gente mencionaba a Twitter, ¿no? Oye, ¿qué pasa con esto? ¿No los eliminan? Y no, pues no pasa nada como pasa con la gran mayoría de este tipo de ataques, ¿no? Es decir, que normalmente no... Es una minucia, es decir, hablar de 20 bots y seguramente... Además, ni siquiera son bots. La gente confunde mucho y le llama bots, pero en realidad es seguramente una persona o pocas personas gestionando muchas cuentas porque tienen los mismos errores ortográficos, los mismos textos, son todas las cuentas igual y todas las imágenes son robadas de imágenes de incluso páginas porno o de cuentas de modelos o de cogido de foros o de cualquier otro sitio, ¿no? Vale, o sea, un poco... Los bots se pueden usar de dos maneras, ¿no? Para que lo vaya entendiendo yo. A ver, mira, me hace mucha gracia. O sea, claro, eso lo ha preparado a Ariadna, tú has hablado con Ariadna y tal, y me ha puesto aquí una frase muy graciosa que pone, lo que no entiendo es, ¿qué finalidad tienen esos bots? ¿Influir en la opinión pública? ¿What the fuck? Y me ha hecho gracia. Yo lo veo eso y es como... No, es que tampoco lo entiendo. Claro, a ver, si hay una conclusión clara o si me pregunta, porque los titulares son bots del PSOE. Lo primero que yo diría es, no son bots. Y segundo, dudo mucho que el PSOE o la dirección del PSOE esté detrás. En su momento... en el primer caso, en el caso de de las alabanzas. Sí, a ver, estamos en el caso del Ministerio de Sanidad, que se compraron perfiles rusos, etcétera. Eso sí fue un ataque de bots. Eso sí fueron bots comprados. Vale. Contrataron los servicios de una empresa como la que sale en el vídeo que mostraste en el primer hilo, que cualquiera lo puede hacer, y con eso crearon una noticia contra el PSOE diciendo que compraron bots. En ese caso, claramente no... Es decir, fue alguien desde fuera para hacer daño al PSOE. Yo creo que claramente. En el segundo caso, lo que yo diría es que no está el PSOE detrás, pero puede que sea un simpatizante. Y además, creo que solamente podría ser uno solo, o un simpatizante que contrate una empresa que haga esto, pero es actividad humana. Y de hecho, es la misma persona la que gestionaba todo, porque eran las mismas frases y además muy ridículo, ¿no? Como muy ceporrillo, ¿no? Por ejemplo, en el hilo que yo hacía, a todos los periodistas de izquierda, más o menos, cuando se ponían de parte del gobierno de coalición, de parte de Unidas Podemos en estos conflictos que ha habido, pues le llamaba indas morados, ¿no? Y a la gente a los tuiteros, ni siquiera a la gente de Unidas Podemos, le llamaban la verdadera izquierda, ¿no? Así como todos juntos, con todas las faltas de ortografía. Y entonces todas estas cuentas cometían la misma falta de ortografía. Y luego, pues eso, como se ven, pues todas las imágenes son robadas de perfiles o de tiendas, creo que hasta tiendas de peluquería. Son todas cuentas falsas, ¿no? Entonces, bueno, tenían ataque principalmente a periodistas, que le llaman inda morado, era otro de los insultos que usaban. Y luego, pues, muchos retweets al PSOE y a portavoces del PSOE, y por otra parte, mucho guapo, qué lindo eres, qué bello, qué guapo. Bueno, por ahí pongo algunas de las capturas de dónde se han sacado
las imágenes, ¿no? La verdad que un poco chapucilla, es decir, no creo que esto sea ni siquiera de una empresa. Igual la pregunta es muy obvia, pero no sé. O sea, ¿cómo sabes tú que una cosa sí que la han hecho bots y la otra no? O sea, un bot, entiendo que tú también, las frases que tiene que decir las escribes tú. Pueden ser bots y puedes hacer tú las mismas faltas ortográficas y que todo tenga el mismo rollo cutre que esto de aquí, todo con mayúsculas y tal, pero al final lo han difundido bots, o lo estoy entendiendo mal. O sea, ¿cuál es la diferencia? Nada, a ver, la generalización normal es llamar a todo bots, incluso, bueno, pues se puede permitir, pero hay que, si vamos a la etiología y al uso correcto del lenguaje, un bot es una cuenta automatizada, es decir, que está programada. Tiene la acción humana de una persona que programa muchas cuentas y que normalmente hay como tres escalas de este tipo de bots o cuentas falsas que se actúan de manera masiva. No hablamos de 20, hablamos de muchas más. Una es la acción que hemos visto con el caso del Ministerio de Sanidad, que es decir, que te sigan. Es decir, esto en el mercado, famosos, por ejemplo, Juan Fran Escudero, yo creo que está un poco en el mercado y a los famosos lo que le ofrecía es llenarle de cuentas falsas como seguidores. Esto eran hace 10 años los orígenes, se pagaba dinero para tener muchos seguidores, pero no hacían absolutamente nada. El segundo nivel, que es muy sencillo, es pues crear, es decir, comprarte bots y que hagan interacciones, no solamente que te sigan, sino que te hagan retweet normalmente. Y estos bots es muy fácil programarlo y que hagan retweet masivos a las cuentas dianas. Y luego hay un tercer nivel que es minoritario y son más caros, que son las que usan inteligencia artificial o una programación más o menos compleja que no solamente es retweet o seguir una cuenta, que puede ser, por ejemplo, te pongo un caso. Cada vez que este número de cuentas, unas cuentas dianas, hablen del paro, yo voy a responder con un mensaje y aparte no tiene por qué ser siempre el mismo. Es decir, puede ser un mensaje en el cual, por ejemplo, diga, no, el paro, la culpa del paro es de los socialistas, o el 30 años de debacle por culpa de la izquierda, bueno, ese tipo de mensajes, y además no tiene por qué ser una frase, puede ser una matriz con 40, 50 o 1000 frases siempre aludiendo. Entonces, todo eso son bots y hay diferentes niveles. Y luego lo que es muy habitual, y normalmente la gente también le llama bots, pero no lo son los troll centers. ¿Qué es un troll center? Pues un troll center es una empresa, normalmente, que se le contratan los servicios y que a su vez tiene diferentes empleados y cada uno de esos empleados gestiona muchas cuentas, de tal manera que puede decir, vamos a atacar con este tipo de mensaje a esta persona, a este perfil o a todos los perfiles de una corriente o cada vez que opinen de una manera vamos a contrarrestar de otra manera. Entonces eso se hace humanamente y en tiempo real. Aprovecho para hacer un llamamiento. Si alguien que trabaja en un troll center de esos me puede contactar, porque esos son empleados normales, como decías. Entiendo que igual alguno seguirá el canal y puede contarme eso, porque es muy descarado, ¿no? Que te contraten para insultar a alguien o atacar a alguien, y debe ser lo que pasa cada día. Es el mercado, amigo, que diría a rato. Sí, eso está pasando y de hecho hay vídeos, yo en su momento colgué, cuando he visto esto en acción, hay un vídeo de un mexicano que tenía en una sala 20 chicos jóvenes de 16, 17, 20 años como mucho, y lo llamativo de todo esto es que le dijeron, ¿qué queréis que sea Tete? Y le dijeron en directo, el hashtag debería ser esto y luego por otra parte durante 10 minutos se pusieron esperando qué hacían y lo llevaron a TT1 en México, ¿no? Que era donde actuaron con un hashtag que era como ridículo. Y en directo hicieron, que es otro de los elementos, no solamente atacar, sino que sea tendencia, que haya muchas cuentas poniendo tweets con un hashtag determinado. Y bueno, esto es lo que se ve en ese vídeo y lo que evidentemente hay, pero es como un mercado mucho más no visible, ¿no? Si igual puedes encontrar empresas que se dediquen a aumentarte seguidores o interacciones, este tipo de empresas son mucho más complejas, pero yo diría que muchas que se hacen llamar agencias de comunicación ofrecen este tipo de servicios y creo que no son baratos. Es que yo entiendo que eso, cuando la gente miraba Facebook o Twitter, pues todavía igual podía tener un sentido porque tú veías que algo lo estaba petando en Twitter y decías, ostras, esto genera mucho interés, pero hoy en día que estamos en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y tal, es como, a ver, que de repente una cosa sea trending topic en Twitter y no lo veas por ningún lado, hombre, ¿sabes? Twitter se ha convertido en un espacio pues muy intoxicado, en el cual hay mucha polarización y yo diría que hay un porcentaje mucho mayor de este tipo de cuentas que son activas. Porque en Facebook sí que creo que esto se permitía antes, es decir, que antes era muy fácil hacer varias cuentas, pero ahora te piden el DNI o te piden como... Yo tenía dos, la pública y la privada, y me borraron la privada, que era la que tenía desde que era pequeño, pues desde que me la hice, me dio rabia. La borraron de un día para otro. Claro, Facebook quizás haya avanzado más. Ojo, Facebook está muy mal en otras muchas cosas, comparado con Twitter. Por ejemplo, la API de Twitter, la API es la entrada por la cual
puedes analizar todos los datos. Por ejemplo, la API de Twitter es totalmente abierta. Es decir, yo puedo analizar todo lo que pasa en Twitter, pero apenas puedo saber qué es lo que pasa en Facebook, ¿no? Es decir, ese es uno de los elementos de transparencia que hay bastante diferencia, ¿no? Y luego, Twitter, evidentemente, es decir, me parece ridículo que hayan eliminado 20 cuentas de estas que son troll, pero que son como de chiste, ¿no? Que no hacen el trabajo fino que suelen hacer que es lo que se llama astroturfing, que es simular, por ejemplo, muy típico, ¿no? Llevo votando al PSOE desde hace 40 años, pero ya estoy totalmente defraudado y mi decisión es votar a Vox. Bueno, de esos mensajes puedes ver miles y ese tipo de acciones que tienen un relato que no son tan estúpidos como de dar retweet y decir guapo o guapa, digamos que trabajan más fino y muchas veces muy difícil, digamos, diferenciarlos. De hecho, hemos hablado de bots, hemos hablado de troll centers, ¿no? De empresas que se dedican a crear muchas cuentas y que muchas veces van combinados los bots, los troll centers y también la actividad, que esta yo creo que sí es más legítima, que también hacen partidos políticos o no sé si empresas, pero organizaciones, cuando tienen una militancia o tienen un espacio, normalmente hay grupos organizados para hacer este tipo de acciones. Entonces, muchas veces la dirección, el tono, muchas veces es el mismo, tanto de bots, de troll centers o de trabajo de agencias de comunicación o de gente organizada que es de carne y hueso. Entonces, los matices para descubrirlos son muy pequeños, ¿no? Pero hay algunos con los cuales podemos llegar a conocerlos. Por ejemplo, te pongo un caso concreto. Cuando una cuenta hace 7 tweets en el mismo segundo o 7 retweets, es imposible que se haya hecho humanamente. Ni por una persona humana que esté súper No, es que ya hemos hecho todas las pruebas. Hemos hecho test de prueba. Por ejemplo, Barry, que es también está haciendo una serie que se llama Los Bots Papers, y os recomiendo que lo sigáis en Twitter, donde hace unos análisis en el cual descubre, por ejemplo, te voy a decir algunas de las herramientas que él hace. Él descarga todos los seguidores y la fecha que se suma como seguidor y la fecha de creación. Vemos que muchas veces hay cuentas de famosos que crecen 50.000 seguidores y esos 50.000 seguidores entran en un mismo día y la fecha de creación es del mismo día. Pues bueno, evidentemente esos son bots, ¿no? O lo que te decía de hacer 7 retweets. Ya hemos hecho la prueba, lo máximo es 1 ¿Es eso? o 2. ¿El hashtag ese botspaper es lo que comentaba? Sí, botspaper. Barry está haciendo una serie, por ejemplo, Yusnavi es menos conocido, pero por ejemplo, Juan Fran Escudero, que se hizo TT por pedir dinero por Bizum o algo así, y por ejemplo, Alvise. Alvise también tiene voz, o el Partido Popular, creo que también Cospedal se le analizó, también algunos famosos, un mago, Copperfield, le analizó, ahí está. Y tiene un método científico que claro, es largo leerlo, pero mira, eso es lo que me hacía referencia. Analiza esas rayitas, es la fecha de creación. Cuando hay muchas fechas de creación, se hace una línea vertical porque hay muchas fechas diferentes. Cuando hay un blanco, ¿ves que hay algunas líneas que están como en blanco? Cuando está en blanco es que no hay diversidad en la fecha de creación de esas cuentas que recién siguen. Entonces, normalmente son como packs creados en la misma fecha y que siguen simultáneamente a una misma cuenta. Hostia, entonces, ¿yo podría someter eso ahora mismo o es un jaleo? ¿Cómo se hace? Para ver... No, es que hay que descargar toda una base de datos, hay que hacer un Excel donde en la gráfica tú metas diferentes parámetros como es la fecha en la que sigue una cuenta y la fecha en la que se creó. Entonces, mira, si tú fíjate en ese gráfico que estás mostrando, ves todas las líneas verticales, ves que hay densidad, esos son fechas de creación, de diferentes fechas de creación que van rellenando puntitos, pero cuando ves una línea blanca, en el medio ves que hay una franja blanca, por ejemplo, o a la derecha, es que no hay diversidad en la fecha de creación, sino que casi todas están creadas el mismo día o en 2 o 3 días. Entonces eso claramente es una prueba de que son... un trabajazo inmenso de... y luego hay otro parámetro, es decir, ahí ve otros indicadores, por ejemplo, de que las mismas cuentas siguen en bloque a varias cuentas. Entonces, claramente es que ha comprado el servicio de una empresa que ofrece los servicios del bot tipo 1, que es muy cutre, que es aumentar de seguidores. Entonces, lo único que hacen es aumentar de seguidores. Entonces, pues se compran de 10.000 en 10.000, pero yo creo que los que más acción hacen son los que realizan en realidad acciones como hacer TT un hashtag o insultar a gente o hacer retweets masivos. Yo, por ejemplo, cuando analizo este tipo de cuentas, es muy habitual, sobre todo cuando hay una tendencia que tiene más de 100.000 tweets, orgánicamente no hay ningún espacio, sobre todo cuando es político, que sume más de 100.000 tweets con su militancia. Normalmente se compran este tipo de cuentas para ser tendencia. Entonces yo normalmente lo que analizo, digamos que cuando hay una campaña, y nos centramos en Twitter para que la gente lo
De hecho, este gráfico de atrás es uno de los gráficos que suelo hacer con este tipo de cuentas. Lo que hago es, digamos, por un lado están las cuentas más retuiteadas, que son las cuentas que salen en grande, yo le llamo matriz de opinión, son las cuentas, Diana, de la matriz de difusión, que es donde están los bots, los troll center y todo eso, que son las cuentas que hacen más retweets o más tweets. Entonces, yo normalmente lo que analizo es, bueno, ¿quién es la matriz de opinión? Que normalmente son periodistas, medios de comunicación, partidos políticos, troll stars como Willy Toledo o yo qué sé, este tipo de cuentas que son anónimas, pero que tienen muchos retweets. Entonces, eso está por un lado y luego, para ver dónde está la morralla, dónde está lo que no se ve, voy y analizo cuáles son las cuentas que más tweets hacen. Y ahí encuentro, pues, analizo y, por ejemplo, con las herramientas que tengo, veo cuáles cuentas han puesto más de 2 tweets en un mismo segundo. Entonces, eso claramente son bots. O, por ejemplo, hay otra cosa que es muy habitual, es que imagínate en un hashtag, yo analizo varias cuentas y hace un tweet por segundo o cada 2 segundos y hace 15 tweets. Luego, hay otra cuenta que hace lo mismo, pero en cuanto termina la anterior. Y luego otra que empieza cuando termina la anterior. Y eso claramente es un troll center. Es decir, es alguien que está poniendo tweets, cuando pone 15 tweets con una cuenta, cambia de cuenta y empieza a poner tweets con otra cuenta. Y entonces se va viendo la ráfaga temporal. 15 tweets con una cuenta, 15 con otra, pero pone el mismo tweet, el mismo mensaje, el mismo hashtag o el mismo tipo de insulto. Bueno. Si alguien trabaja en un troll center de esos, que me llame, por favor, que eso me interesa mucho. Pero lo que te iba a comentar yo es, sabiendo todo esto que sabes tú, sabiendo cómo es fácil detectarlo, puedes hacer más difícil. O sea, si alguien ahora nos está viendo, precisamente que trabaja o tiene cierto grado de poder en un troll center de eso, dice, coño, todo eso que a él le permite detectar si tiene trolls, vamos a intentar evitarlo. A partir de ahora no vamos a hacer 15, sino vamos a hacer solo un tweet. Y vamos cambiando un tweet, ¿sabes? Y buscar maneras de que eso no pase. Van haciéndolo. De hecho, van cambiando los patrones y muchos de ellos yo creo que tienen que ver también cuando salen investigaciones. Por ejemplo, hay un patrón, unas son las pruebas claras como las que hemos visto, pero luego hay indicadores, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando tú haces una cuenta y el nombre de la cuenta que tú haces en Twitter ya está ocupado, por defecto Twitter te pone un nombre de 7 letras y 8 dígitos. Son 15 en total, el máximo, ¿vale? De nombres que te puedes poner. ¿Qué es lo que pasa? Que una cuenta termine en 8 dígitos no quiere decir que esa cuenta sea falsa o sea un bot. Ahora, cuando en un hashtag normal el porcentaje de cuentas que terminan en 8 dígitos es un 2%, si analizamos una base de datos de estas tendencias que son artificiales y vemos que el 10%, el 15%, el 20% y hasta el 60% de las cuentas que participan o bien terminan en 8 dígitos o bien todas son recién creadas en la última semana, es decir, no sé si me entiendes. Sí. No quiere decir que una cuenta individualmente sea un bot. Ahora, cuando, ya te digo, la media está en un 2%, incluso en las cuentas de creación del último mes puede que sea el 0,1%. Entonces hemos visto campañas en las que el 50% de las cuentas que participan en una campaña están creadas en el último mes. Esto rompe la estadística totalmente. Ese tipo de indicadores, con los que también trabajamos, bueno, pues dice, no es normal. Te pongo un caso. En el caso de Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia, que es con lo que yo empecé a investigar, con lo que encontré ahí, para que te hagas una idea, en Bolivia, en el golpe de Estado en el 2019, en noviembre de 2019, en Bolivia solo existían 150.000 cuentas de Twitter en todo el país. En una semana se crearon más cuentas de las que existían en todo el país. Y de hecho, esas cuentas siguieron a los golpistas. Es decir, por ejemplo, Pumari o Camacho, si los nombres seguramente no le suene a la gente, pero fueron la gente visible durante el golpe de Estado en Bolivia. Para que te hagas una idea, Pumari, que es uno de los golpistas, tenía 24 seguidores y en una semana pasó a 100.000. Pero pasó exactamente lo mismo con Camacho, con Yanine Áñez, con Carlos Mesa, con Tuto Quiroga, con todas las personas visibles crecieron en una semana 100.000 seguidores. Y es más, ahí sí que se hizo a lo bruto, porque normalmente para hacer este tipo de trabajo tienes que buscar el refrán que yo digo en otros países, no lo entienden, pero aquí, los que seáis de España sí lo vais a entender, que es buscar una aguja en un pajar, ¿no? Para encontrar bots, este tipo de cuentas tienes que ser meticuloso y buscar entre la paja, encontrar. Bueno, en Bolivia solo había aguja, es decir, no había paja, eran todos bots. Es que era brutal, es decir, tú veías, por ejemplo, para que te hagas una idea, las cuentas, es decir, estas 100 y pico mil cuentas que se crearon en esa semana, más del 60%, más del 70% terminaban en 8 dígitos. De hecho, no solamente eso, había una matriz que es de Alejandro, si cogemos las primeras 7 letras, es Alejandro, y luego 8 dígitos, por ejemplo, Yanine Áñez tenía más de 5.000 cuentas con esa matriz, Alejandro y 8 dígitos, es decir,
Eso, es decir, lo hicieron de manera muy burda. Y de hecho, hay otro elemento que la gente también confunde, que un bot no tiene por qué ser una cuenta falsa. De hecho, el bot más importante en el golpe de Estado de Bolivia era un veterano de los Estados Unidos que era desarrollador para el ejército de los Estados Unidos y tenía su propia herramienta. Y llegó a poner 70 tweets en un solo segundo y más de 25.000 tweets durante 4 o 5 días con Evo narcotraficante, Evo dictador, Evo pederasta, Evo... Bueno, todos esos insultos, cada vez que existía esa frase, automáticamente él retuiteaba o hacía un tweet con el mismo texto y con alguno de los 14 hashtags que se usaron durante el golpe de Estado en Bolivia. Y eso, para terminar, me lleva otra vez a la pregunta de Ariadna de ¿qué finalidad tienen estos bots? Porque eso de Twitter suspende 20 bots que apoyaban al PSOE e insultaban a periodistas... O sea, una ridiculez, claro. Una bomba de humo. Es decir, Twitter se podía dedicar a cosas serias y no a estas tonterías. ¿Pero eso de qué sirve? Estos 20 bots que no son bots... A ver, yo no sé si es una empresa o es alguien que está apasionado con el PSOE y dice voy a influenciar. Es decir, esto evidentemente no parece una empresa, ¿no? Por lo cutre que es. Que esto se le dé como relevancia, tiene relevancia cero. A día de hoy hay miles de cuentas. No sé si viste el testimonio de Elsa, la presentadora, creo que de un programa de Telecinco, que dejó la televisión para ingresar en psiquiatría por los ataques que tiene en redes sociales, puede intentar suicidarse. Ese tipo de cuentas, porque muchos de esos ataques, estamos hablando de una persona del colectivo trans, sí que no solamente tiene un componente personal, sino que en esta polarización que tiene un componente político, pero tiene componente social, no tiene por qué ser partidista, sino a ciertos colectivos. Normalmente, todo el ruido que hay normalmente son colectivos feministas, colectivos LGTBI, con el tema de la migración. Ahí entran manipulación de datos, diarios de fake news, como, bueno, OK Diario, sea el tipo conocido, periodista digital, pero luego hay una serie de diarios como Mediterráneo Digital, Caso Aislado, que todos los días te pone un titular: 25 inmigrantes violan a una niña de 5 años y le hacen 15 puntos en la vagina. Y al día siguiente hacen otro titular de ese tipo o manipulan un vídeo que está hecho en África y dicen, mira, uno que se ha hecho viral hace poco, que lo ha difundido alguien del PP o que lo suele difundir Alvise, este tipo de vídeos, es, por ejemplo, 2 chicos negros robando en una tienda y diciendo, aquí están los inmigrantes que tanto queréis, tal y cual. Y esas imágenes son de Ghana. O, por ejemplo, un chico negro... Eso se demuestra que es de Ghana y tal, y no hay ningún tipo de... Bueno, claro, es un vídeo de delincuencia de Ghana donde toda la población es negra. O el caso más reciente que... No, pero digo, no hay, la gente que ha difundido eso no hay ningún tipo de fe de ratas. Mira, nos hemos equivocado. Pero no. ¿Cómo va a ser fe de ratas? Son miles de cuentas automáticamente o por troll center mandando ese tipo de mensajes con ese tipo de material adulterado. Es decir, eso está pasando todos los días. Y de hecho hay cuentas que son relevantes, por ejemplo, Alvise, que manda ese tipo de... El último vídeo manipulado de este tipo que mandó, por ejemplo, Alvise, es, por ejemplo, un atraco a un cura en, creo que era la Guayana, o en una zona donde el 95% de la población no es blanca, pero curiosamente el cura era blanco, pero toda la congregación, porque precisamente la gente cristiana de ese país es negra, es de raza negra, entonces sale un negro robándole en una misa al cura. Entonces se dijo, aquí está, esto pasó en una misa, hay un audio manipulado de fondo donde dice, mira lo que está pasando en Canarias ahora mismo con la inmigración subsahariana que viene aquí. Durante la crisis hace 2 años y 2 años después, que ya está verificado que era mentira y que era en una iglesia en otro país donde toda la población es negra, por lo menos la católica, se difunde en canales como el de Alvise, que tiene 100.000 miembros, aunque también hemos demostrado que por lo menos 20.000 o 30.000 son compradas en una empresa de estas que hemos hablado, pero hay un montón de bots, hay un montón de troll centers que no solamente dicen chorradas como guapo y tal, sino que difunden mensajes de odio, manipulando información, y tiene 2 componentes. Una, el efecto individual cuando son acosos selectivos, como le ha pasado a Elsa, en la que hasta llegan a intentar suicidarse, y esto creo que había que tomar cartas en el asunto porque se le da muy poca valoración o análisis de qué es lo que está detrás de esto. O el segundo, lo que se llama posverdad, es decir, cuando yo soy capaz de congregar una emoción, una conexión emocional de odio hacia un colectivo, pongamos feministas o inmigrantes, ¿no? Que es lo que se buscan un poco con este tipo de estrategias, no solamente es una cosa individual, sino que cualquier persona que sea feminista, cualquier persona que sea LGTBI, cualquier persona que sea inmigrante, por el hecho de serlo, ya se le está haciendo un prejuicio que considera que hacerle una agresión, expulsarlo del país, no dejarle vivir, que no tenga ningún derecho, incluso matarlo, es una justificación como
como hemos visto y se ha estado denunciando por trabajadores de Facebook o de otras redes sociales, las plataformas no están haciendo su trabajo. Es decir, que se den de chorrada de 20 cuentas diciendo guapo o guapa y que vean quiénes son las cuentas que están difundiendo noticias falsas, sobre todo con un componente de odio. Porque las noticias falsas se comparten 6 veces más que las noticias reales, no porque sea mentira, sino porque tienen un componente de odio que va directamente a la parte reptiliana, es decir, al bulbo raquídeo, no a la corteza cerebral de la parte racional, sino al bulbo raquídeo. Y si yo tengo odio a un colectivo, tengo la necesidad imperial de compartir algo que ratifique el odio que tengo. Y esto es muy peligroso, y no a nivel político ni a nivel partidista. Esto es muy peligroso porque hace una sociedad peor. Una sociedad lobotomizada que es capaz de agredir sin ningún tipo de racionalidad a no solamente a personas individuales, sino a colectivos enteros, haciendo un prejuicio total al todo y no a cada una de las personas. Entonces yo creo que a esto es lo que se tendría que dedicar las plataformas digitales, y si hay legislación, que exista libertad de expresión, que exista incluso libertad de anonimato, pero que se controle toda esta masa que trata de lobotomizar a la sociedad con noticias falsas, vídeos manipulados y una generación de odio que desde luego no sé si influye positiva o negativamente a un partido a otro, pero lo que está claro es que crea una sociedad peor. Y ahí sí que creo que es una responsabilidad de toda la sociedad. Pues súper interesante, la verdad. Hablamos para otro día, que es que ahora tengo como... Ahora abriría otro campo de información. Mira, espera, ahora despido el directo, te despido el directo, hablamos un segundo y te cuento cosas que he estado pensando yo ahora. ¿Vale? Venga. Despido, ahora hablamos. Hasta luego. Venga. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.